Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. En el video anterior empezamos a hablar un tema muy importante. Ya estamos hablando del tema del narcotráfico en Latinoamérica, particularmente en nuestros países, y una de las cosas que yo les he venido mencionando es lo importante de tener decisión política, pero lo importante de manejar el poder. O sea, una de las cosas que yo le comenté ya en varios videos anteriores es, y esto lo hemos hablado muchísimo, el narcotráfico es un negocio que genera miles de millones de dólares en los que hay un grupo selecto de gente que se dedica, o sea, el narcotraficante que se dedica al negocio del narcotráfico, ya sea que cultiva cierta cantidad de plantas que las producen y las procesan y hacen droga, o gente que transporta, gente que contrabandea, gente que hace... Pero detrás de todo, y ese es un tipo de poder dentro del tema del narcotráfico, o sea, que ahí viene el tema de luchar. Estos individuos, estos grupos, estos carteles, como le dicen en algunos países, se pelean entre ellos para cubrir territorios, para cubrir rutas y demás de contrabando. Ese es un poder delictivo, es un poder que en algunos países está muy fuertemente, presentado, porque ellos ya tienen casi ejércitos trabajando. O sea, si usted lee en algunos, si usted sigue en los medios sociales y en las noticias, usted ve que hay países donde ya estos grupos, de narcotraficantes que Estados Unidos los ha nombrado, los ha, facilitado y les ha dicho que son terroristas. ¿Por qué? Porque tienen armamento de alto calibre, porque se visten en forma militarizada, porque tienen vehículos, los fabrican ellos, pero tienen vehículos para enfrentamientos con el ejército. Y con el ejército y con las fuerzas policiales, si usted lo ha seguido, en algunos países han emboscado a los militares, han emboscado a las fuerzas policiales. O sea, escúcheme una cosa. Este tipo de operativo que estamos hablando es normal en un país que está en guerra. O sea, si usted va a algunos países en el mundo que están en guerra constantemente por ideologías políticas, es normal encontrar gente fuertemente armada que se peleen entre ellos. Pero el único país que a veces pasa eso son algunos países en Latinoamérica, en los que usted tiene fuertemente armado, y no es por ideología política que defienden, son gente que utilizan las armas para defender la delincuencia, porque el narcotráfico es un delito. O sea, no lo está haciendo por ideologías políticas, y la gente que se mata por eso, en el nivel que le estoy hablando yo, en el poder que estoy hablando yo, que se tirotea con las fuerzas armadas, que se policia con la policía, tienen el poder de la violencia y el poder de la corrupción, pero hasta ahí nomás el poder. Ahora, ¿quién está detrás de todo eso? Porque le vuelvo a repetir, con la idea de que los narcotraficantes son los realmente poderosos detrás de este negocio, ese es un mito, eso es una mentira. Hay toda una estructura financiera, política, muy fuerte detrás de este grupo de delincuentes, digamos, que transan en la droga, que son los que se benefician. Y esa gente tiene un poder mucho más, digamos, resonante dentro del país, dentro de su país, porque esta gente ya ocupa puestos muy importantes dentro de la legislación, puestos muy importantes dentro de la burocracia, puestos muy importantes dentro de la sociedad, en el nivel socioeconómico. O sea, no estamos hablando de gente que anda con rifles y con fajinas y con ametralladoras saltando y agarrándose a tiro. Esta gente vive en las zonas más distinguidas de su país, come en los mejores restaurantes, se viste de mejor, viaja por todo el mundo, turismo con su familia, y son los que generan los miles de millones de dólares que eventualmente financian campañas políticas, que eventualmente financian ideologías, que eventualmente financian, los medios sociales, los medios noticiosos, que controlan mucho de lo que ocurre en su país. Ese es el otro poder. Entonces, cuando yo les comentaba en el video anterior, si el gobierno tiene la capacidad, y esto es importante, o sea, tiene el poder
de enfrentar a estos individuos. Y la realidad, que yo le comenté, es que en nuestros países eso raramente existe. ¿Por qué? Porque mucho de las campañas políticas, mucho del apoyo, digamos, al sistema democrático que en un país existe, es sostenido por la parte financiera. Ahora, esto no quiere decir que todo el mundo en un país, en su país, por ejemplo, que a lo mejor es el problema del narcotráfico, que todo el mundo está metido en el narcotráfico. Pero hay un sector muy importante, hay un sector que tiene mucho poder, que sí está metido íntimamente en el narcotráfico, pero no en el narcotráfico de mover droga y de transportarla y esto. No, olvídese, eso se lo dejan a la gente de abajo, o sea, eso se lo dejan a los pobres diablos que eventualmente terminan presos, muertos, desaparecidos. Y algunos de estos individuos, usted los escucha y los oye que eventualmente los capturan y los extraditan a Estados Unidos. Pero usted nunca va a ver a quién está detrás de él. Y cuando van a Estados Unidos, todos estos cuentan la historia. Oh, sí, le pagamos a fulana, le pagamos a fulano, le dimos esto, al presidente de tal le dimos tal lugar, al partido político le dimos esto. Así, eso es toda anécdota, eso es toda historia. Pero a esa gente no lo toca nadie. Entonces, cuando yo le hablo del poder de turno que está ahí, tiene la capacidad, y eso es una pregunta para usted, ¿usted cree que su gobierno tiene la capacidad y la habilidad y el peso político y la decisión política para enfrentar a esa gente? Ese es el gran dilema de la lucha contra el narcotráfico. O sea, luchar contra los delincuentes es fácil. Si usted tuviera, como yo le he dicho, si usted tiene, y ya voy a hablar más en detalle de cómo hacerlo, si usted tiene una agencia de investigación bien formada, con un líder bien formado, que está apoyado por el gobierno, que está apoyado no solo desde el punto de vista político, sino que lo financian, que lo entrenan, que le dan equipo, que le dan toda la facilidad y que trabaja dentro de la ley, estoy hablando siempre dentro de la ley, que trabaja con la ley, que trabaja con la ética, que trabaja dentro de los cánones establecidos en una sociedad, al narcotraficante de abajo lo puede controlar. Le estoy diciendo que no lo va a acabar, o sea, siempre hago hincapié en esto. El narcotráfico no lo pueden acabar, pero sí lo pueden controlar a tal nivel que su país no sea un cementerio, que su país no sea un campo de batalla, que su país, por lo menos la mayoría de la ciudadanía, no tenga que sufrir las consecuencias de estos delincuentes. ¿Me entiende? Ese es el problema de la lucha contra el narcotráfico. Entonces, ¿es capaz su país de enfrentar al narcotráfico desde ese punto de vista? Y el que tiene que tomar la decisión, la hora que tiene que tomar la decisión, viene desde arriba. O sea, y entonces usted dice, ¿hasta qué punto? O sea, ¿hasta qué punto este presidente o esta presidenta está comprometida con parar estas atrocidades que estos delincuentes se han apoderado de muchas zonas? ¿Me entiende? Entonces, esto es muy importante. Esto es muy importante porque la lucha contra el narcotráfico no es para ayudarle a los Estados Unidos de que no se drogue. La lucha contra el narcotráfico ya se le ha ido de la mano a muchos países y ya estos países están pagando con la vida de sus ciudadanos, ¿no? Con la vida de sus ciudadanos, con la violencia que les genera esta gente que trabaja en el crimen organizado, que, digamos, se ha sobrepasado. Entonces, la pregunta que yo le hago y que quiero que piense, ¿su país tiene esa capacidad? ¿Su gobierno verdaderamente está comprometido con enfrentar a esta gente? Porque va a tener que llegar un momento en el que va a decir, amigo, amiga, ¿hasta dónde lo van a dejar esto pasar? O sea, en algún momento le tienen que poner un alto para que no se desboque tanto como ha ocurrido en algunos países. Amigos y amigas, esto lo vamos a continuar porque es un tema muy interesante. Los espero en el próximo en los comentarios.